Y vamos a ver ahora las derivadas generales. ¿Sí? En vez de derivar una función en un punto determinado, vamos a derivarla en todos los puntos y después sí, dependiendo del punto que querramos analizar, directamente reemplazamos la x por ese valor y ya vamos a tener la derivada. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de una constante. ¿Sí? Una función que sea f de x igual una constante. Recordemos que esto representa un número, ¿sí? Un número fijo, un número cualquiera, no es una variable. ¿Sí? Por ejemplo, esto sería, no sé, f de x igual 6. ¿Cómo calculamos una derivada? Con la definición. Ahora, ¿cómo reemplazamos los datos? Ahora, el x sub 0 no lo vamos a tener porque ese va a ser un valor genérico. ¿Sí? Vamos a primero derivar y después analizarla en cualquier punto reemplazando ese x sub 0 por el número que justamente nosotros querramos analizar. Fíjense lo que pasaría si yo quisiera derivar una función que es una constante. ¿Sí? Por ejemplo, f de x igual 6. Vamos a suponer que esta acá es un 6. ¿Sí? Por poner un ejemplo simple. No, mejor el 6 no, el 6 es muy fácil. Vamos a poner un número más de nivel universitario. 7. ¿Sí? F de x igual 7. ¿Qué me quedaría? F de x va a ser igual a 7. ¿Y f de x sub 0 cuánto creen que sería? Sí, volvería a ser 7. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué me quiere decir que f de x sea igual a 7? Si nosotros tenemos... Qué bien que me salió la f. Después la x, bueno. Si nosotros tenemos f de x igual 7, cuando x vale, por ejemplo, 2, f de x vale 7. Y si yo tengo que x vale menos 5, f de x ¿cuánto vale? También 7, ¿sí? Porque es una constante. No se va a modificar, no importa el valor que yo le dé a la x, ¿sí? Llámese x o x sub 0. Al ser una constante, va a seguir teniendo el mismo valor. Entonces, f de x y f de x sub 0 van a ser siempre el mismo número. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ese mismo número? La constante. ¿Sí? Si yo tendría f de x igual 9, me va a quedar 9 menos 9. Si yo tengo f de x igual menos 43, me va a quedar menos 43 menos menos 43. Por ejemplo, vamos a... ¿Sí? Esto sería... Bueno, vamos a ponerle 7 en vez de 6. Esto es f de x igual 7. Fíjense que cuando x vale 6, la función vale 7. Cuando vale menos 8, cuando x vale menos 8, la función vale también 7. Vamos a acercarlo un poco más a ver si nos dice 7. ¿Sí? No importa el número que yo le dé, la función es una constante, siempre va a valer 7.
Y si en vez de f de x igual 7, yo tendría un f de x igual menos 2, vemos que pasa lo mismo. ¿Sí? Cualquier número de x que yo le dé, el valor de y va a ser menos 2. Va a ser justamente el valor de esa constante. Entonces, en la parte de arriba, esto me va a quedar igual a 0. ¿Sí? El numerador. Ahí no hay nada que tienda a nada. Esta resta va a ser exactamente igual a 0. Después, los números que estén abajo van a tender a 0. ¿Sí? Van a ser un número muy chiquitito. ¿Sí? Porque vamos a suponer que yo quiera evaluar esta función en, no sé, en menos 32. El x sub 0 va a ser menos 32 y esto va a ser un número muy cercano al menos 32, pero que no va a ser menos 32. Entonces, esto va a dar un número muy chiquitito que va a tender a 0, pero que no va a ser 0. Pero el número de arriba sí va a ser igual a 0. Entonces, esto me va a quedar 0 dividido la resta que quede acá abajo. Que al 0 no le importa el número que esté acá abajo cuando tenemos 0 dividido cualquier cosa, que sea distinta de 0, por supuesto. El resultado de eso va a ser 0. ¿Sí? O sea que la derivada de una constante va a ser siempre igual a 0. ¿Sí? Lo mismo. Más allá de que nosotros seguramente a partir de la clase que viene repitamos, después de ver una tabla, que la derivada de una constante es igual a 0. ¿Por qué la derivada de una constante es igual a 0? ¿Por qué pasa esto? Cuando aplicamos la derivada por su definición, o sea, a través del límite, nos encontramos que no importa cuál sea el valor de esta constante, acá en el numerador voy a tener un 0. Y esto de acá abajo va a ser un número muy chiquitito que se va a acercar cada vez más a 0, pero no va a ser 0. Entonces, esta división siempre va a ser igual a 0, por lo cual cualquier constante que yo derive va a ser siempre, siempre, pero siempre igual a 0. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro primer valor de lo que va a ser nuestra tabla de derivadas. ¿Sí? Cuando tenemos una constante y nos pide derivar, la derivada es 0. ¿Por qué? Por todo esto, porque siempre se va a cumplir todo esto. Después, obviamente, todo esto se da por sabido y directamente ponemos, cuando nos dan para derivar una constante, directamente ponemos el valor 0. ¿Pero por qué todas las constantes terminan siendo 0? Por esto. ¿Sí? Por aplicar la definición de derivada. Esto si tenemos una constante, ¿sí? Una f de x igual a un número real, cualquiera, positivo, negativo, racional, irracional, la derivada va a quedar siempre igual a 0. Vamos a pasar a otra de las funciones que vimos. ¿Cuál sería la derivada de x? ¿Sí? Lo mismo, en el secundario nos enseñaron a repetir que la derivada de x es igual a 1. Siempre es igual a 1. ¿Pero por qué? Vamos a volver al GeoGebra. Y vamos a escribir la función f de x igual x. Vamos a recordar a ver cómo era. Esta es la función f de x igual x. ¿Sí? Para cada valor de x se repite el número en y. ¿Sí? Si yo a x le doy valor 5, el valor de y también va a ser 5. Si yo le doy valor menos 10 a x, el valor de y también va a ser menos 10. ¿Sí? Este punto. Si en x me voy al menos 10, en y también voy a tener menos 10. Si en x tengo valor 15, voy a tener en y también 15.
Como vemos, sin necesidad de calcular ninguna derivada, esta función es siempre creciente. ¿Sí? Siempre va a crecer. ¿Sí? La recta no se va a doblar nunca. Entonces, vamos a ver qué dice la derivada de todo esto. ¿Cómo se calcula una derivada? Por definición, siempre por definición. Todos los trucos, todo lo que se cocina, ¿sí? Todo se cocina con esta fórmula. Después, cuando ya vemos todo el plato ya servido, directamente decimos por qué te quedó ese resultado y por qué la derivada de x es igual a 1. ¿Sí? Después, por qué la derivada de x siempre es igual a 1, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Lo mismo, ¿quién es f de x? F de x es x. Y f de x sub 0 va a ser igual a x sub 0. ¿Sí? Porque habíamos dicho, yo lo que tengo que hacer es copiar esto de vuelta, copiar esta función de vuelta, y en todos los lugares donde antes veía x, ahora lo voy a reemplazar por x sub 0. O sea que nos terminaría quedando de esta manera. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Cuando x vale 2, f de x vale 2. Cuando x vale menos 4, f de x vale menos 4. Y así sucesivamente. Cuando x vale x sub 0, f de x vale x sub 0. Por eso nos termina quedando esto que tenemos acá. Y de vuelta. Esto que está acá arriba va a tender a 0, pero no va a ser 0. ¿Sí? Se va a aproximar, va a ser un número muy chiquitito. Porque voy a estar restando dos números prácticamente iguales, pero que no van a ser el mismo número. Y esto que está acá arriba me va a quedar igual a lo que esté acá abajo. ¿Sí? Va a ser muy chiquitito, va a ser infinitesimalmente chiquito, sí. Pero van a ser el mismo número. O sea que yo voy a tener arriba y abajo el mismo número. ¿Sí? Estará más o menos cerca, pero la resta va a ser siempre el mismo número. Y cuando yo tengo en una fracción un numerador igual al denominador, decimos que es igual a 1. ¿Sí? Se me simplifica. ¿Sí? Todo este numerador es igual a este denominador. Entonces simplificamos y nos queda que la derivada de x va a ser igual a 1. ¿Siempre? Siempre. Ahora, ¿qué nos quería decir este 1 que tenemos acá? Como es positivo, nos dice que la función va a ser creciente. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto que vos quieras, porque la derivada va a ser siempre 1. ¿Sí? Si yo le doy números negativos, ¿sí? Para intentar cambiar esto, ¿sí? Para intentar hacerle pisar el palito a la matemática me dice no, la derivada es 1. O sea que si x vale 3, en el punto x igual 3, la derivada es 1. Yo digo, bueno, vamos a cambiarle el 3, vamos a ponerle un número más difícil, vamos a ponerle un menos 4. No importa, me dice la derivada. Ponele el número que quieras, la derivada es 1. Si vos a x dale el número que quieras, te va a devolver una función, pero la derivada va a ser 1. Y como la derivada es 1, sabes que va a ser siempre creciente. ¿Sí? Como vimos en el gráfico anterior. Entonces tenemos que la derivada de una constante va a ser siempre igual a 0. No importa el número que sea. Ahora, la constante de x, ¿sí? De f de x igual a x, va a ser siempre igual a 1. ¿Sí? En cualquier punto. Vamos a pasar ahora a la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Una de las más conocidas. ¿Sí? Acá es donde empiezan los trucos mágicos de el 2 baja multiplicando. ¿Sí? Y al 2 del exponente se le resta 1. ¿Sí? Eso es lo que nos decían en el secundario.
acá vamos a aprender por qué pasa eso, ¿sí? No es que a alguien se le ocurrió que eso pase. ¿Cómo calculamos una derivada? A través de la definición, a través del límite, aplicando el límite. Ahora, f de x es x al cuadrado. F de x sub 0, ¿qué va a ser? Esto mismo, pero cambiando x por x sub 0. O sea que esto va a ser x sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Si esto es x al cuadrado, esto que está acá va a ser x sub 0 al cuadrado. Lo de abajo no cambia. Nos quedaría de esta manera. Y acá es donde tenemos que empezar a aplicar cuestiones matemáticas más elaboradas. Si vemos, si analizamos minuciosamente este numerador que tenemos acá arriba, vemos que ahí arriba tenemos algo que hace un par de semanas llamábamos una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Son dos números elevados al cuadrado que se están restando. ¿Sí? De ahí diferencia de cuadrados. De ahí viene el nombre diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resolvía, ¿sí? O cómo se factorizaba una diferencia de cuadrados? Nos quedaban las raíces de ambos, una con el menos y otra con el más. ¿Sí? Así es como factorizábamos una diferencia de cuadrados. Ahora que lo tenemos factorizado, fíjense lo que pasa. Ese x menos x sub 0 que está multiplicando arriba se cancela con el x menos x sub 0 que está abajo. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda solamente esta parte. O sea que me queda el límite de esa parte de x más x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Entonces, en vez de poner x, voy a poner x sub 0. ¿Y qué me queda? X sub 0 más x sub 0. Me queda dos veces lo mismo. O sea que me queda 2 por x sub 0. ¿Sí? O sea que cuando yo quiera evaluar en un punto cualquiera a ver si esta función crece o decrece, lo que tengo que hacer es reemplazar el x sub 0 que me pida acá, multiplicarlo por 2 y listo, se terminó la historia. Pero para venderles el cuentito de que este exponente baja multiplicando y ni se enteren que existía un x sub 0, vamos a decir que la derivada es simplemente 2x. Total, x y x sub 0 van a ser prácticamente el mismo número. Entonces, ¿la derivada de x al cuadrado va a ser 2x? Sí. Después, nosotros a partir de la clase que viene vamos a empezar a repetir eso, pero sabiendo que todo tiene un porqué, ¿sí? No es que a alguien caprichosamente se le ocurrió que x al cuadrado, siempre que haya una x con un... Cuando tengamos una x con un exponente, ese exponente baja multiplicando. Y si es 2x, la derivada es 2. Sí, eso lo que pasa es que ahí hay una multiplicación. Si nosotros tenemos f de x igual 2x, ahí tenemos una constante por una variable. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver también. No vamos a demostrarlo por cuestiones de tiempo, pero vamos a ver las reglas de la derivación. Sí, por ahora estamos viendo las derivadas puntuales. Si bien son genéricas, cuando no hay ninguna operación en el medio, ¿sí? Ninguna suma, ninguna resta, ninguna multiplicación. Entonces, fíjense ahora, vamos a
No, vamos a pasar directamente a la última, así ya vemos la tabla y podemos empezar a resolver. ¿Cómo sería la derivada de f de x igual x al cubo? ¿Sí? ¿Qué nos decían en la escuela? El 3 que está en el exponente baja multiplicando y ese 3 del exponente se le resta 1, o sea que sería 3x al cuadrado. ¿Pero por qué pasa eso? Aplicamos la definición de derivada. Y lo mismo. F de x es igual a ¿cuánto? A x al cubo. Y f de x sub 0 va a ser igual a ¿qué? Bueno, si esto es x al cubo, esto va a ser x sub 0 al cubo. ¿Sí? Es la misma función, nada más que en vez de poner x, le pongo x sub 0. Y la historia sigue. Ahora, a medida que vamos subiéndole grados al exponente, vamos a tener que utilizar métodos más complejos, ¿sí? Por eso la última derivada por definición que vamos a hacer va a ser esta, ¿sí? X al cubo. No vamos a hacer x a la cuarta ni x a la quinta, porque ya son métodos de factoreo más complejos que no tiene mucho sentido pelearnos con cada función en particular, pero sí me gustaría que vean, ¿sí? Lo que quería que vean es que no es que mágicamente pasan esas cosas, ¿sí? Todo surge de esta fórmula, que paradójicamente seguramente no la veamos más, pero me gustaría que sepan que por lo menos existe y que cuando busquen el porqué de las cosas sepan que las respuestas están en esa fórmula, sepan a dónde ir a buscar esas respuestas. Ahora, si analizamos este numerador que tenemos acá arriba, vemos que pasa algo similar al caso anterior, cuando teníamos x al cuadrado, donde teníamos una diferencia de cuadrados. Acá no tenemos una diferencia de cuadrados, pero tenemos una diferencia de cubos. ¿Sí? Son dos valores elevados al cubo que se están restando. Entonces, ¿hay un método para factorizar eso? Sí, justamente la diferencia de cubos. Lo que me dice es cuando tenemos dos valores elevados al cubo que se están restando, la forma de factorizarla es la siguiente. Sacamos las raíces cúbicas de ambos valores, que nos va a quedar esto, y lo vamos a multiplicar por esto que quedaría muy similar a un cuadrado del binomio, pero sin el 2. ¿Sí? Entonces, acá nos quedaría las raíces cúbicas restándose por el primer factor al cuadrado más la multiplicación de los dos términos, o sea, x por x sub 0, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Así es como se factoriza una diferencia de cubos. ¿Sí? Lo mismo, no vamos a insistir mucho con esto, es solamente para que sepan que exista y para que vean después. Esto se simplifica con esto, ¿sí? Numerador con denominador se simplifican y vean lo que queda. Me queda solamente esta parte que está acá. Y ahora, cuando hacemos que x tienda a x sub 0, esta x se me vuelve x sub 0. Esta x se me vuelve x sub 0. Esto ya es x sub 0, esto ya es x sub 0, ¿y qué me queda? X sub 0 al cuadrado más, acá me quedaría x sub 0 por x sub 0, que es x sub 0 al cuadrado, más este x sub 0 al cuadrado queda, y me quedan 3 veces x sub 0 al cuadrado. ¿Sí? O sea que podríamos decir que el límite de todo esto es igual a 3 por x sub 0 al cuadrado. Y lo mismo, para que nadie se dé cuenta de la realidad de todo esto, en vez de x sub 0 ponemos x. Y nos queda que la derivada de x al cubo es igual
a 3 por x al cuadrado. ¿Sí? Ahí vemos cómo después, esto es lo que realmente pasa. ¿Qué es lo que vamos a contar? No, acá hay un exponente, entonces este baja multiplicando y queda 3. Y a ese exponente le restamos 1 y queda 2. ¿Sí? Obviamente hacer eso, vender eso es mucho más productivo porque es mucho más simple de aprender, es mucho más fácil de enseñar. ¿Sí? Pero ¿por qué realmente baja el exponente multiplicando y al exponente se le resta 1? Por esto. Todos los trucos, toda la verdad de toda la historia está acá. Con esta fórmula es como se deriva cualquier tipo de función. Después, bueno, hay métodos memotécnicos que nos simplifican la vida, ¿sí? Pero ¿cómo podemos verificar eso? Siempre la verdad va a estar en la definición de derivada. Vamos a cortar las demostraciones en x al cubo y vamos a ver entonces cómo quedaría armada la tabla de derivadas. ¿Sí? Nosotros tiramos la toalla acá en el tercero, después, ¿sí? Estos tres los vimos paso a paso cómo pasábamos de una función a su derivada, ¿sí? Los otros 4 directamente nos vamos a manejar con la tabla. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos una función que sea una exponencial, o sea e elevado a la x, su derivada va a ser e elevado a la x, ¿sí? No se va a modificar. Entonces uno dice, ¿por qué no le pasa nada? Lo mismo, si reemplazamos las funciones, si aplicamos la definición de derivada, vamos a llegar a que queda siempre el mismo valor, ¿sí? Queda siempre e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. Después, si tenemos un logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre x. Y después, los últimos dos actores que vimos en esta película de terror fueron el seno y el coseno. Bueno, entre ellos dos se entienden. La derivada del seno va a ser el coseno. Y para hacer un poco más difícil, la derivada del coseno va a ser menos seno. ¿Sí? Ese signo negativo que siempre va a hacer que el ejercicio les dé mal. ¿Sí? O les dé una opción del choice que no es la correcta. ¿Sí? Tengan siempre presente que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Sí, porque es la típica trampa. Va a haber una opción que va a estar con el signo cambiado para que ustedes se lo olviden. Pero bueno, así llegamos a la querida tabla de derivadas. Vamos a ver, teniendo esta tabla, ahora sí nos podemos enfrentar a cualquier inciso del ejercicio 2. ¿Sí? Solamente viendo la tabla de derivadas. Bien, tenemos la tabla de derivadas copiada a la derecha para poder empezar a practicar a ver cómo es el uso de esa tabla. Y empezamos a ver qué es lo que sale. La primera función nos dice f de x igual x. Si yo quisiera la derivada, vamos a dividir esto. Que halle la función derivada de f de x mediante la derivación directa por tabla. Perfecto, tenemos la tabla. Entonces lo que hago es buscar en la columna de las f de x donde está la x. Vemos que primero dice k, el segundo renglón dice
x. ¿Cuál es la derivada de x? Como ya vimos y lo demostramos, la derivada es igual a 1. Vamos a pasar a la segunda función, que nos dice x elevado a la 10. ¿Cuánto sería la derivada de x elevado a la 10? Si nosotros miramos a la tabla x a la 10, ¿a qué se parece de todas las que tenemos? Perfecto, eso es x elevado a la n. ¿Cómo se resuelve x elevado a la n? Como vemos ahí en la tabla, ese 10 va a bajar multiplicando y a ese 10 le resto 1. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer para calcular la derivada. ¿Sí? Mucho más sencillo que la fórmula que vimos nosotros. Después esto va a ser igual a x a 10x elevado a la 9. ¿Sí? Así simplemente es como se deriva. Tengo x elevado a un número. Ese número, entre comillas, baja multiplicando y al exponente se le resta 1. ¿Sí? A partir de ahora nos vamos a manejar de esta manera, pero sepan, ¿sí? Y espero que nunca se olviden, que todos estos trucos que nos cuentan tienen un porqué. ¿Sí? Más que nada para no empezar a repetir todo lo que a uno le digan. ¿Sí? Sepan que todo sale de algún lado y está bueno saber para después ir a buscar y verificar cómo son las cosas. Bien, pasamos al inciso C, e a la x, derivada de e a la x. Si me fijo en tabla, en la primera columna, e a la x, la del lado, ¿qué me dice? Que habíamos dicho, de e a la x. E a la x queda e a la x. ¿Sí? No hay mucho misterio ahí. Logaritmo natural, como vemos, es la quinta que vemos en la tabla. Logaritmo natural de x, la derivada va a ser 1 sobre x. Sí, esto es simplemente fijarnos en la tabla y ver qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función que es raíz cuadrada de x? Ahí la tabla no me puede ayudar. ¿O sí? ¿Qué tendría que hacer en el caso de tener la función raíz cuadrada de x? Mirando la tabla, ¿cómo puedo saber cuál es la derivada?
raíz de 1, no. ¿Es lo mismo que x a la 2? Casi. No es lo mismo que x a la 2. Ah, ahí me gustó más. Es lo mismo que x a la 1/2. Perfecto. Esa me gustó más. Entonces, esto es lo mismo que x elevado a la 1/2. ¿Sí? Propiedades de la potencia. Nosotros vimos que una raíz la podemos expresar como 1 sobre 2. ¿Sí? Esto, si quieren, ponemos x. Esto, cuando no tiene nada, tiene un 1 como exponente. Y cuando acá no tenemos nada es porque tenemos un 2. Entonces, este 2 que tenemos acá y este 1 que tenemos acá, que son dos números que nadie los ve, que nadie los escribe, pero nosotros sabemos que existen. Lo que vamos a hacer es invertir ese orden y ponerlo como exponente. ¿Sí? De esta manera solucionamos todos los problemas de raíces que tengamos. Si en vez de raíz cuadrada tenemos raíz cúbica, nos va a quedar x elevado a la 1/3. ¿Sí? Y ahora, esto que tenemos acá, x elevado a la 1/2, nos queda igual que este caso. Esto sería entonces la derivada de esto. Esto vamos a ponerlo... Ahí está. Esto entonces... Vamos a tener x elevado a la 1/2 ese 1/2 va a bajar multiplicando. ¿Sí? Guiño, guiño. Ya sabemos que no es que baja multiplicando, sino que hay toda una derivada, toda una definición de derivada antes, que hace que esto sea posible. Entonces, este 1/2 que está en el exponente baja multiplicando, así como está, como 1/2, y después a ese 1/2 que está en el exponente se le resta 1. ¿Cómo quedaría entonces? Esto quedaría negativo menos 1/2, ¿sí? 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2, y acá nos quedaría 1/2. Perfecto. Esto lo podríamos dejar así o le podríamos dar una vueltita más y decir, bueno, esto cuando yo tenía un exponente negativo era lo mismo que tener 1 sobre todo esto, pero con el exponente positivo. ¿Sí? Cuando yo tenía un exponente negativo, lo que hacía era invertirme la fracción. Como no tengo nada dividiendo abajo, directamente hacemos de cuenta que hay un 1. ¿Sí? En realidad no hacemos de cuenta nada. Hay un 1 dividiendo que se van a invertir. Y después, como vimos acá, 1 elevado a la 1/2 es igual a la raíz cuadrada de x. Ponerlo como exponente es lo mismo. Vamos a ponerlo así. Esto, escribirlo así, es lo mismo que poner raíz cuadrada de x acá abajo. Y esto, escribirlo así, es lo mismo que poner el 2
multiplicando abajo directamente y nos queda que la derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos acá? Es jugar con los exponentes, pasarlo de raíz a potencia y después volver a pasarlo de potencia, ¿sí?, de esta x elevado a la 1/2, pasarlo de vuelta como raíz. Después lo que se hace es desarrollar la multiplicación. 1 por 1, 1. 2 por raíz de x, 2 raíz de x. ¿Sí? No hay que ni siquiera hacer cuenta. ¿Sí? Ahí nos quedaría el resultado de la derivada de la raíz de x. ¿Sí? Entonces, si yo tengo raíz de x, la derivada va a ser 1 sobre 2 por raíz de x. Hay algunas tablas que ya tienen la raíz de x. Yo prefiero que se acostumbren a pasarlo a potencia, porque después para las integrales no queda otra que pasar las raíces a potencia. Entonces, si ya lo venimos entrenando desde las derivadas, va a ser mucho más leve después cuando tengamos que ver integrales. Después el f y el g están regalados. ¿Sí? La derivada del seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? No hay misterio en los últimos dos.